Bien, buenas noches a todos. Disculpen un poquito la demora. Ya estamos casi todos, 18. Bien, vamos a... Primero dejemos un ratito. Necesito hacer una modificación. de- Ok, entonces vamos a comenzar. Justo la semana pasada habíamos avanzado con parte de lo que eran las capas de red. Entonces había quedado casi un poco como a la mitad. Voy a terminar esta presentación para luego continuar con la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces la sesión que nos tocaría sería terminar con esta parte. Terminar con esta parte de la presentación con respecto a las capas de red para comenzar a la parte de la capa de red propiamente y ver también direccionamientos, ¿no? Que básicamente también recordar lo que ustedes han visto previamente en cursos anteriores. Entonces, solamente para tratar de ponernos en contexto y tratar de recordar, yo sé que la semana pasada, el día martes, vimos y hablamos un montón de cosas, ¿no? Con respecto a la capa de red. Es más, son bastantes, la parte o todo lo que conforma todo el modelo, ¿no? Pero tratemos de recordar un poco qué vimos el día martes pasado. No sé si alguien me puede ayudar. Tal vez, por ejemplo, acá Juan Yankee, ¿no? Está Juan. Sí, buenas noches. Hola Buenas Juan, noches, bro. ¿cómo estás? Juan, Bien, bien. ¿qué hicimos? ¿Te acuerdas un poco qué es lo que revisamos la semana pasada, el día martes? Ya, vimos esto, los mensajes de saludo, mensajes 3 vías. Ujú. Vimos también las capas, las capas explicó sobre la capa de aplicación, la capa de presentación. Ya. Um, También hice un poco de recordatorio de los los juegos, las más padres, sí. Ah, ok. Hablamos sobre- Características de los switches, ¿no? Ok, características de los switches. Habló también sobre un poquito de cómo funcionaba un hub, cómo era el- la, la transmisión de información de un punto de red a otro punto. Ok. Sí, Ok, hoy día, gracias Juan. Hoy eh, día vamos a terminar toda esta parte de teoría que dejamos inconclusa, como les digo la semana pasada. En función a lo que nos acaba de comentar Juan, es cierto, nosotros iniciamos la semana pasada viendo las capas OSI, ¿no? Y vimos luego su comparación con el modelo TCP/IP. Luego dijimos que OSI estaba compuesto por 7 capas, mientras que TCP/IP lo íbamos a analizar en 5 capas, ¿no? Que básicamente la aplicación abarcaba las 3 primeras capas de OSI con respecto a TCP, ¿no? O sea, aplicación, presentación y sesión estaban representadas solo en la capa de aplicación en TCP. Comenzamos a descender en las capas, ¿no? Analizamos aplicación, vimos algunos protocolos que existían dentro de ellas, como SMTP, TCP, Telnet, y luego vimos una capita más abajo, en la capa de transporte, ahí identificamos que habían dos protocolos importantes, ¿no? TCP, que es orientado a conexión, confiable, con control de flujo, con control de errores, y luego estaba su hermano
que era un poco menos confiable o que no era confiable, UDP, el cual simplemente tenía perdón, que no era orientado a conexión y su labor era de máximo esfuerzo de entrega, ¿no? Es decir, tenía que entregar todo lo que sea posible. Las cabeceras de TCP son más grandes, justamente por todos los campos que permite tener este proceso elaborado, ¿no? Mientras que con UDP las cosas son más sencillas. Analizamos en TCP el saludo de 3 vías, la financiación de 4, el tamaño de ventana y el control de flujo, de manera muy breve, pero vimos un poco cómo estaban compuestas estas partes. Analizamos la capa de red, vimos ahí un poco cómo estaban compuestos o qué funciones proporciona la capa de red, que es básicamente la direccionamiento lógico y la de enrutamiento. Y luego, digamos, de manera muy rápida ahí, y luego pasamos a la parte de la capa de enlace de datos, donde justo la dividimos en dos, la de enlace lógico control, la de control de acceso al medio. Básicamente vamos a analizar más la parte de control de acceso al medio, la Media Access Control o MAC. En esta capa se definen, como ustedes bien dicen, las direcciones que llevan el mismo nombre, direcciones MAC, que son 48 bits representados de manera hexadecimal, divididos en dos segmentos de 24, donde está el identificador de la organización y el identificador del dispositivo. Y aquí hablamos de posiblemente los métodos de acceso al medio, que eran, ¿se acuerdan? Por contienda y controlado. Estaban la parte de token ring con controlado, Ethernet en la parte de contienda. Dos tecnologías que ayudan a la parte de contienda, CSMA o acceso múltiple por detección de portadora, con detección de colisiones y con prevención de colisiones, dependiendo el tipo de medio al cual esté orientada esta detección, ¿no? O el análisis de la portadora. Y seguimos bajando hasta encontrar que para Huawei las ARPs o las solicitudes ARP, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, están definidas en la capa de enlace de datos. Básicamente, ARP o el protocolo de resolución de direcciones es aquel que se encarga de asociar direcciones IPs con las direcciones MAC. Recordemos que para que exista comunicación con los dispositivos, debe existir tanto una dirección lógica como una dirección física. Son necesarias ya que la dirección física va a dar soporte dentro de los enlaces locales, es decir, dentro de la red local, y las direcciones lógicas van a permitir que que los paquetes viajen a redes remotas. Entonces, muchas veces al nosotros, digamos, conectar o encender un dispositivo, las tablas, eh, las tablas MAC que contienen o que están en cada uno de los dispositivos se encuentran vacías. Y estas se van poblando de manera dinámica. Y como ven, ARP es quien ayuda a digamos, a mantener actualizadas las tablas MAC de los dispositivos. Todos los dispositivos tienen una tabla MAC o una tabla, si quieren decirle ARP, porque básicamente van a llevar el control de cómo gestionar. No solamente estas tablas MAC funcionan, como le digo, en los switches o en los routers, ¿no? Las PCs también los tienen. Sus dispositivos, todo aquel que tenga un dispositivo o que trabaje bajo IP o Ethernet, o su variante inalámbrica, ¿no? Que sería Wi-Fi, ¿no? Si quieren verlo con el nombre un poco más convencional, van a llevar o van a tener cuenta de las MACs que están siendo recibidas y a qué dirección corresponde. Como ven, ARP está definido en todos los dispositivos. Si nosotros queremos verlo tanto en las PCs como en los dispositivos digamos, intermediarios, como son los switches o los routers, podemos encontrar que existe un comando para poder llamar a estas direcciones. En el caso de las direcciones en las PCs, en los hosts, van a encontrar que está el comando ARP-A, ¿no? Y si ustedes hacen o ejecutan ese comando dentro de su línea
de CMD van a poder ver toda la lista de direcciones que tienen actualmente asociados. Entonces, ¿cómo funciona? Según este, digamos, este diagrama de flujo, van a encontrar que el host 1, antes de enviar, verifica las entradas ARP almacenadas en la memoria. Entonces, voy a cambiar para compartir aquí. Vamos a cambiar un ratito esto. Ahí está. Voy a cambiar por acá. Ustedes deben tener similar. Si ustedes ven, ¿no? ARP-A. Y van a tener las tablas ARP o las tablas MAC que tiene un dispositivo. Y aquí va a llevar cuenta entre los dispositivos que tengas entre la red LAN, ¿no? En mi caso, este 1.1 es el router, 1.50, bueno, como yo tengo identificadas las direcciones IP de cada dispositivo, es un dispositivo para la gestión de las cámaras, ¿no? Un NVR, 1.70, estos pertenecen al rango dinámico, posiblemente sean el televisor o algún dispositivo que haya conectado por ahí, ¿no? Falta el 51, el 20, el 31, que son un par de impresoras que tengo y esas cosas. Entonces acá todo está dispuesto, todo está, se conoce. Y como ven, todas estas direcciones han sido aprendidas de manera dinámica. Es decir, han utilizado el protocolo ARP para poder descubrir la dirección MAC a la cual está asociada esta dirección IP en particular. O sea, si quieren pueden hacer lo mismo. Si ven que tengo dos interfaces es porque esta que está en la parte inferior corresponde a la dirección o a la interfaz que ha creado el VirtualBox, ¿no? Esta es una dirección virtual que corresponde a VirtualBox, ¿no? A este gestor de máquinas virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, si el dispositivo conoce la dirección IP de destino, pero no conoce la MAC, lo primero que va a hacer es enviar una solicitud ARP. Normalmente se dice que las solicitudes ARP van en broadcast, es decir, se envían a todos los dispositivos en la red y solo aquellos dispositivos que tengan la dirección, o mejor dicho, el dispositivo que tenga la dirección MAC que corresponda a la IP que ha sido preguntada es que responde de manera unicast, ¿no? Es decir, envío a todos los que están en la red, pero solo el dispositivo al cual se asocia la MAC con la dirección IP que he preguntado me va a responder para poder yo luego agregar esta dirección MAC a mi tabla ARP. Como ven, dice host 2, o sea, perdón, host 1, solicitud ARP, hace un broadcast, host 2, que este sería el señor que está por acá, agrega la entrada ARP, es decir, agrega esta asociación a su propia memoria caché y luego envía la respuesta, ¿no? Le dice a este señor host 1, tú preguntaste por quién tenía la dirección tal, yo tengo la dirección IP y mi MAC corresponde, o mi MAC es la siguiente. Cuando se envía la respuesta, host 1 agrega también la entrada ARP a su propia tabla, ¿no? Como ven aquí dice la tabla de memoria caché ARP está vacía, eso se va a ir poblando conforme los dispositivos se van comunicando. Y este es el proceso descrito un poco más, vamos a decir, un poco más detallado. Como ven, dice MAC destino, FFFFF, significaría que toda esta dirección física es una dirección de broadcast, ¿no? Tipo de operación, solicitud ARP, MAC address remitente, MAC 1, sería esta dirección MAC, 3C528249, dirección del remitente IP1, es decir, 192.168.1.1, dirección MAC address destino, está todo en ceros porque no conoces la dirección MAC a la cual vas a enviar esa trama. Dirección IP destino sería 192.168.1.2, ¿no? En mi cabecera de Ethernet, lo que hago es envío una trama como MAC destino a una dirección broadcast, asociando dentro de la solicitud una MAC
vacía, pero sí consignando la dirección IP a cuál debería pertenecer esta MAC, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? Host 1 lo envía al switch, se replica por todos los puertos, broadcast, lo reconoce o lo recibe el anfitrión 2 o el host 2, ¿no? Host 2, ya han visto, agrega la dirección IP y la dirección física a su propia tabla MAC y genera un paquete de respuesta hacia el dispositivo 1. Entonces ahora aquí, ¿qué va a venir? Ya él va a consignar sus propios datos, ¿no? La dirección MAC del dispositivo 48.472 y la dirección IP 192.168.1.2 lo agrega en el paquete de respuesta ARP y se lo envía al host 1. Host 1 lo que va a hacer es desencapsular el paquete y guardarlo en su propia tabla ARP, ¿no? O en su caché ARP. El proceso no es muy complicado y esto tal vez ya lo deben haber visto previamente en Redes 1. Como ven, la última parte sería la capa física. Aquí, como ven, transmite flujos de capa de bits en los medios, estandariza características físicas tales como cable, pines, voltajes e interfaces. Y los medios de transmisión comunes incluyen pares televisados, fibras ópticas y ondas electromagnéticas. Entonces aquí en la capa física está la definición de cómo se van a comportar, o mejor dicho, qué tipos de medios pueden ser soportados y cómo se van a comportar los componentes, como son esto, ¿no? Pines, voltajes e interfaces dentro de la capa. Y acá, bueno, ustedes posiblemente conozcan muchísimo más de esto, ¿no? Conectores RJ45, ¿no? Par trenzado, ¿no? UTP, STP, ya tienen fibras de diferentes tipos, ¿no? Monomodo, multimodo, comunicaciones seriales, síncronos, asíncronos, como ven, ¿no? B24, asíncrono, o perdón, síncrono y B35, asíncrono, a la derecha. Y los tipos de medio, ¿no? Transmisión entre terminales y routers inalámbricos a través de señales de tipos electromagnéticos. Entonces la parte física es la que describe cómo están compuestos dispositivos y señales, así como las interfaces. Y por último, el encapsulamiento, que es el proceso, como les decía, de añadir información relevante desde las capas superiores a las inferiores. Como ven, capa de aplicación va convirtiéndose de datos a segmentos, el nombre del PDU va cambiando a paquete, a trama, y al final lo que se estarían enviando son patrones o trenes de bits a través de la capa física hacia los medios de transmisión, ¿no? Luego igual se van agregando, ¿no? Datos, se le agrega una cabecera en la parte de la capa de transporte, una cabecera IP en la cual está encapsulada ya la cabecera TCP y los datos. Deja de llamarse datos para convertirse en payload o carga útil. Por último, se agrega la cabecera Ethernet con el payload, que incluye toda la cabecera IP más la carga útil anterior y el frame check sequence, ¿no? O básicamente la validación de toda esta trama de Ethernet. Y el proceso de transporte o el proceso de envío es básicamente un proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento en cada una de las estaciones por las que pasa, ¿no? La estación principal, como proviene o toma todos los datos, hace el proceso de la capa superior, ¿no? Aplicación, transporte, red, enlace de datos, lo envía por la capa física hacia un dispositivo de capa 2, como este switch, y este básicamente lo que va a hacer es recibir los bits a través de su interfaz, los va a desencapsular, lo va a pasar a capa de enlace de datos, verificará dirección destino, comparará con su tabla MAC, ¿no? Y las asociaciones de puertos que tenga y en función a eso realizará el reenvío. Cuando llegue al router, como el router es un dispositivo de capa 3, básicamente, entonces ahora no solamente recibirá los datos de la capa física y enlace de datos, sino revisará los datos que están en la cabecera para determinar cuál es la mejor interfaz o cuál es la mejor ruta para poder llegar al destino y en función a eso realizará el proceso de reenvío por alguna interfaz en particular, ¿no?
hasta llegar al destino donde se realiza el desencapsulamiento completo, ¿no? Pasando desde la capa física hasta la capa de aplicación para que el software que reciba o que soporte esa solicitud pueda entender el mensaje y luego ocurra el proceso inverso para la respuesta, ¿no? Luego igual, ¿no? El proceso de respuesta es una desencapsulación que viene de capa física y va subiendo, ¿no? Cada capa superior va abriendo, leyendo el encabezado y enviando la información hacia las capas superiores. Ok, entonces esto era lo que nos faltaba revisar. Lo he hecho un poco más rápido para poder tratar de revisar. En realidad, justo acá Denis nos pregunta, en realidad ARP está en la capa de red. Por eso digo, ¿no? Huawei lo ha puesto como parte de la capa de enlace de datos. Sin embargo, está en capa de red. Esto debería haber sido analizado cuando hemos visto la capa de enlace, perdón, la capa de red. Ok, entonces vamos a ver esto del resumen. Ustedes tienen esta diapositiva publicada para poder terminar o para poder avanzar con la parte que nos tocó hoy día. Vamos a ver la de la que nos toca hoy, que también es algo conocido en realidad. Ok, entonces hoy día vamos a ver protocolos de capa de red propiamente y la parte de direccionamiento. Entonces vamos a entretenernos un rato con subnetting para que se acuerden, ¿no? El subnetting en IPv4. Ok, bueno, ya hemos visto un poco al comienzo que revisamos la clase anterior. Hoy día, al finalizar la sesión, vamos a describir los principales protocolos de la capa de red y la división por subredes a través de ejercicios propuestos. Entonces vamos a al menos hacer un pequeño ejercicio para divertirnos como lo hacíamos en redes 1, ¿no? ¿Ok? En función a lo que hemos hablado anteriormente, ¿qué tal vez ustedes se acuerdan, o mejor dicho, en función a lo que hemos revisado la clase pasada, muy brevemente, o lo que ustedes revisaron en redes 1 alguna vez, ¿qué se acuerdan? ¿Qué hace la capa de red? Profesor, Sí, permite la comunicación de redes locales, o ya. sea, diferentes LANs. Ok, permite la comunicación entre dispositivos de una red local hacia redes remotas, ¿así? Ajá, sí, sí, o sea, Ok, otra red, ajá, como usted dice, ajá, otras redes remotas. comunicación hacia redes remotas. ¿Y eso lo logra gracias a quién o a qué? A los protocolos de enrutamiento, Ok, como SPF, XRP. muy bien. Entonces se apoya en otros protocolos que están o que residen en la misma capa de red, que son los protocolos de enrutamiento, para que pueda tomar decisiones, siempre y cuando estemos usando un enrutamiento dinámico. Pero también había, recordemos, enrutamientos estáticos, ¿no? Que tienen ciertas consideraciones y que todavía de alguna manera se usan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Ahí Roger nos decía IP, pero no entender con IP. Sí, profe, lo que... ¿Se me escucha? ¿Sí? Fuerte y claro. Ah, concuerdo con el compañero. Básicamente esa capa es para temas de direccionamiento o encapsulamiento, lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Ok. Entonces, IP, su chamba principal, direccionamiento lógico y enrutamiento, ¿cierto? Muy Claro, bien. mediante esos arrendamientos, el paquete toma la mejor ruta y la más corta, por así decirlo, ¿no? La que tiene mejor calidad y pasa por ahí. La que según su métrica sea mejor, ¿cierto? Exacto, sí. Ok. Porque a veces la ruta más corta no es la mejor necesariamente. Y eso pasa en todos lados, ¿no? Sobre todo a veces. Siempre asocien, al menos siempre asocio enrutamiento con usted. Uno maneja en Lima sobre todo, a veces las rutas más cortas no siempre son las mejores. Entonces hay que a nosotros también entrar en un proceso de enrutamiento y saber cómo movernos entre estas
calles difíciles de Lima, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos a ver un poco algunos protocolos de red, ¿no? Antiguamente, antes de que las redes fueran solamente IP, existían más protocolos en la capa de red, ¿no? Estos IPX de las redes Nobel, ¿no? De IGNET, había AppleTalk, habían diversos protocolos en la capa de red. Sin embargo, el estándar de facto y que luego se convertiría luego en propiamente un estándar fue el protocolo IP. Y es más, ¿no? A raíz de eso, todas nuestras redes son actualmente IPs, ¿no? Están basadas en este protocolo. Como ven, dice, bueno, su traducción sería protocolo de Internet y básicamente lo que ustedes dijeron, ¿no? ¿Cuál es su función principal? Proporcionar direccionamiento lógico para los dispositivos, direccionar, es decir, y reenviar paquetes de datos, es decir, enrutar, ¿no? O sea, yo sé cómo enviar mi paquete a una red remota y sé por qué interfaz lo voy a hacer. Básicamente, enrutamiento. Existen dos versiones, ¿no? La más antigua y ya, como ustedes bien saben, en casi obsolescencia, a pesar de que seguimos ahí sacando el máximo provecho a IPv4, sin embargo, ya IPv6 ha comenzado o se está planeando que tome la posta, ¿no? Si no me equivoco, 1 de junio 2012, ¿no? Día Mundial de IPv6. El día que la mayoría de proveedores encendieron su capa IPv6 para comenzar a brindar servicios a través de ese protocolo. Ok, entonces vamos a ver el encapsulamiento y vamos a centrarnos básicamente en la capa de red y en los datos, ¿no? Perdón, en los paquetes que se generan en esta capa. Como ven, vamos a tener que, si nosotros analizamos, tenemos al menos para IPv4 esta cabecera, ¿no? Que tiene, al menos deberíamos conocer, que tiene 20 bytes y algunos entre 0 y 40 bytes para algunas opciones especiales. Donde lo más importante, por ejemplo, ¿no? Es el campo versión, longitud completa del encabezado para saber, ¿no? Necesitas saber cuánto mide, tipo de servicio, longitud total del paquete, los flags, identificaciones, compensación de fragmentos cuando se hace fragmentación a nivel de capa de red, el tiempo de vida, protocolo que se está usando, por ejemplo, aquí vendría si es que se usa OSPF y GRP, ¿no? Esos protocolos de capa, ¿no? Un checksum para el encabezado, dirección IP origen, dirección IP destino. Los que por ahora nos van a importar son aquí, versión, que va a venir básicamente al ser IPv4, vendrá versión 4K, el TTL, que es el campo que permite o es el campo, digamos, que ayuda a que los paquetes no se encuentren circulando eternamente en la red. Es un método de prevención de bucles. Los protocolos que están, digamos, incluidos dentro de la cabecera IP, ¿no? Esto posiblemente lo veamos mucho mejor cuando hagamos protocolos de enrutamiento. Analizaremos la cabecera IP y luego analizaremos la cabecera OSPF y entenderemos un poco más cómo funciona este campo, ¿no? Y las dos direcciones, IP origen y IP destino. Entonces, en función a esto, el TTL, ¿no? Ya se los comenté hace un ratito. Como ven, dice, especifica la cantidad de enrutadores o de routers por los que puede pasar un paquete. Básicamente es un mecanismo de control de bucles, ¿no? Y evita, como les decía, que un paquete se quede circulando eternamente en la red. Como ven, dice que cada vez que un paquete pasa a través de un router, el TTL se reduce en 1. Si por alguna razón el TTL, ¿no? Este time to leave, se llega a marcar 0, el paquete es descartado. El ejemplo muy sencillo, como tenemos aquí en la gráfica, es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos o utilizamos ICMP como parte de, o de forma de eco para saber si un dispositivo está activo en la red,
las cabeceras se marcan, ¿no? Es más, aquí gráficamente podríamos verlo con un TTL y vamos a ver que existe el 255. Hemos pasado por un primer router y el TTL va disminuyendo, 254, 253 y así sucesivamente, ¿no? Y esto ustedes lo pueden probar básicamente con un ping, ¿no? Para que vean. Un ping, el DNS de Google responde a los ping, no todos los dispositivos responden. Y van a ver, ¿no? TTL dice 109. Es decir, si normalmente parte un host en 255, ¿qué significaría? Que debe haber saltado como 100 routers, depende, ¿no? Los sistemas operativos, cada uno marca un TTL distinto, ¿no? Y esto a veces suena hasta confuso, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vamos a ponerle un ping a la puerta de enlace. Miren, este responde con 64. Dependiendo del sistema operativo, responde eso también 64. Básicamente los sistemas operativos en Linux responden con valores asociados a 64. A pesar de que este dispositivo está dentro de mi red interna. Es decir, yo estoy haciendo un ping a un dispositivo en mi red interna y sin embargo tengo un TTL de 64. Se basa un poco, como les digo, ¿no? En los sistemas operativos que hacen o que brindan la respuesta a este comando, ¿no? A este comando que internamente tiene un protocolo. Linux, por lo general, como les digo, 64. Estos TTL son 64. Vamos a ver si alguno de ellos me responde. Vamos a ver qué otro tengo en la red. 75. 4. Bueno, todos son una tele, algo que no tiene, posiblemente no tiene ICMP incluido. 1.8. Este es mi teléfono. José decir inaccesible, tampoco responde. 1, 11. Ahí está. Esto es, si no me equivoco, una impresora que tengo en la casa, ¿no? Estas impresoras tienen un pequeño núcleo Linux también incluido. Entonces, a veces este TTL se establece en función al sistema operativo que responde. Es por eso que el primero posiblemente ha marcado no un valor de 255, sino posiblemente 128, ¿no? Y por lo tanto, 128, quitemos el 109, me quedarían alrededor de 19 routers que ha pasado, ¿no? Y esto lo podríamos posiblemente inclusive probar con un tracer, ¿no? O realmente sí sean más altos. Entonces este tracer me va a ayudar a ver, utilizando los ecos, cómo va moviéndose mis paquetes en la red. Y ahorita vemos la parte de tracer formalmente. Aquí en la parte de protocolo de la cabecera, vamos a ver, como les decía, ¿no? Identifica qué protocolo continuará procesando el paquete. Aquí tenemos TCP/UDP, siempre y cuando vengan, o bueno, en todo caso, suba hacia la capa de transporte. 1, ICMP, cuando utilizo PIN, pero aquí también va a venir, por ejemplo, la parte del protocolo OSPF, ¿no? Tendrán aquí algunos valores con respecto a eso. Entonces esto viene en el campo de protocolo. Veremos qué es una dirección IP, ya ustedes lo conocen también bastante bien. Es un identificador, yo diría más así, un identificador de 32 bits agrupados en 4 octetos. Eso considero que es una dirección IP, ¿no? Aquí dice una dirección IP, identifica un nodo, y las direcciones IP se utilizan para reenviar paquetes en la red.
básicamente es el identificador. Yo diría, como les dije, ¿no? Identificador lógico de 32 bits agrupados en 4 octetos, ¿no? Y bueno, si quieren identificados bajo una notación decimal punteada, ya, sí, más todavía sobre ese tema. Y ya está, ¿no? Como ustedes conocen, dirección IP de 32 bits, está en notación decimal punteada, con puntos. Y en función, esta notación, o mejor dicho, este agrupamiento de bits está, digamos, mostrado, como dice, de manera decimal, y la transformación binaria decimal que se hace es por notación de posición. Es decir, en función a qué posición se encuentra el bit activo o el bit que está en un valor 1, es que se pueden sumar, digamos, todos sus valores y en función a eso determinar su parte decimal o hacer la transformación a decimal. Esto también ya lo han visto y está bastante sencillo. Ok, esto tiene dos bloques, ¿no? O dos grupos, una porción o una parte donde está el identificador de la red y la parte propia donde está o donde se identifica un dispositivo. Y como ven, sí se utiliza para diferenciar a otros dispositivos en la red. ¿Cómo yo identifico la pertenencia a una red en particular o cómo identifico qué parte es porción de red y qué parte es porción de host? Gracias a la máscara de red, ¿no? O a la máscara de subred. Como ven, dice, se utiliza para distinguir la parte de red en una dirección IP, no en una dirección de red. Ok, entonces, para identificar básicamente, podemos simplemente mirar la porción de red, o mejor, mirar la máscara de subred, como ven en el ejemplo, 255.255.250. Ya ustedes saben que los primeros 24 bits conforman la porción de red, o la parte de red, y los últimos 8, la parte de host. Y acá hacemos una analogía, ¿no? En realidad, entender la porción de red y la porción de host es básicamente como tener, por ejemplo, podríamos decir posiblemente más que una comunidad, si lo traemos a nuestro propio entorno, un distrito o una urbanización, ¿no? Inclusive un poco más pequeña, ¿no? Una urbanización en donde esto conformaría, digamos, el segmento de red y propiamente la dirección específica de un domicilio, de una casa, como la parte de host, ¿no? O en todo caso, inclusive más específico, la calle en particular y el número de la casa, ¿no? Entonces así podrían ser la asociación con respecto, o la analogía con respecto a una dirección IP a algo un poco más cercano a lo que nosotros conocemos en nuestro mundo real, ¿no? Solo para recordar, este direccionamiento IP inicialmente estuvo dividido, como ven, en estas clases, ¿no? En estas 5 clases, de la clase A a la C, está dividido y es utilizado en función a la cantidad de bits iniciales. Como ven, la clase A, y en función a eso también se determina las máscaras, ¿no? Para una clase A tenemos una máscara de 8 bits, para una clase B de 16, para una clase C, perdón, para una clase B de 16, para una clase C de 24. El inicio de cada uno de ellos está por los 3 primeros bits, ¿no? Como ven, el primer bit es 0, por lo tanto, inicia en la dirección 000, y va a tener una longitud, ¿no? Una duración, como, no sé, como quieran decirle, hasta cuando todos estos otros 7 bits sean unos. Lo mismo pasa con la clase B, ¿no? 1, 0, ¿no? Corre el 0 del segundo dígito y se añade un 1, y por eso que la clase B inicia en 128, hasta cuando los demás bits sean 1, ¿no? Hasta 191, y la clase C va 1, 1, 0,
y por lo tanto inicia en 192 hasta 223, 255, 255, ¿no? 255, cada uno tiene una máscara en particular. Como ven, las máscaras han sido predeterminadas. Luego estos ya ustedes conocen que debido al agotamiento comienzan a hacerse la división primero por subredes y luego esta división por subredes tiene, digamos, una versión número 2 que sería el famoso VLSM, ¿no? O VLSM, ¿no? Algunos tipos de direcciones más comunes, la dirección de red, que es el que identifica el inicio, digo yo, más que el identificador de una red, identifica el inicio de la red, considero yo. La dirección de difusión o broadcast es la dirección utilizada para enviar o para establecer comunicación con todos los dispositivos de una red y marca el fin de una red en particular. Y el bloque intermedio entre la dirección de red y la dirección de difusión, que es las direcciones disponibles, usables, utilizables, no sé cómo quieran ponerle, en realidad son aquellas que se pueden asignar a cualquier dispositivo en la red. La fórmula, ya ustedes la conocen, casi de física cuántica, 2 a la n-2 para el cálculo de direcciones de host, ¿no? Vamos a centrarnos solamente ya en VLSM, no hablaremos más de lo que alguna vez posiblemente ustedes le dijeron como FLSM, que es el subnetting, y VLSM establece 2 a la n para direcciones de red y 2 a la n-2 para direcciones de host. Esa es la fórmula que hace toda la magia. Entonces, ¿cuál es la dirección de red, la dirección de difusión y el número de direcciones disponibles para la clase B? Este ejercicio es, bueno, relativamente sencillo. Se puede utilizar diversos métodos para poder obtener las direcciones de red. Por ejemplo, podríamos utilizar simplemente con el análisis de la máscara de subred, ¿no? Veo que tengo una máscara de 16 bits. Quiero decir que los primeros 16 bits de este segmento van a ser inalterables, no se pueden cambiar. Por lo tanto, lo que venga del bit número 17 hasta el 32 conformarán la porción de direcciones de host. ¿Y dónde comienza, ¿no? La dirección de 16.10.0? ¿Cómo puedo identificar para esta IP en particular, cómo puedo identificar cuál es su dirección de red? O puedo hacer una división por subredes o simplemente puedo utilizar esta famosa técnica de ANDing, ¿no? O de hacer comparaciones con el operador lógico y. Si recordamos, este operador lógico lo que dice es que para que dos valores binarios, o mejor dicho, para que al momento de inclusive multiplicar dos valores 1 y tenga como resultado otro valor 1, estos, o mejor, vamos a ponerlo así, para que dos valores sean verdaderos o unos, perdón, todavía al revés, para que un valor sea verdadero o uno, los dos factores o las dos anteriores deben ser 1, ¿no? Cualquier otro caso es 0. Por ejemplo aquí, ¿no? 1 y 1, esto me va a dar como respuesta un valor 1, 0 y 1, esto me va a dar como respuesta valor 0. Solamente recuerden cuando se convierte en 1 en la dirección de red, cuando ambos son unos. 1 y 1, 1. Aquí todo este primer octeto será idéntico, ¿no? Entonces acá sabemos. Si nosotros comparamos, tenemos la primera porción de red que es 172. ¿Dónde están las anotaciones acá? Acá está. Voy a tratar de ponerlo acá, ¿no? Pero ya aquí. No, al comparar esto, simplemente aquí me va a volver a dar el mismo valor, 172. Acá viene lo curioso, ¿no? En la segunda parte, en el segundo octeto, vamos a poner el puntito. Haciendo la misma operación y, ¿no? Esto, 0 y 1 es 0, 0 y 1 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 1 es 1,
¿no? También 0, 0, 0. Aquí también tengo lo mismo, ¿no? 17216. Aquí en la tercera parte yo voy a identificar la porción de red. Como he dicho que la máscara de subred son solo 16 bits, los otros 16 bits que corresponden van a ser básicamente números ceros. Al hacer la comparación 0 y 0, 0, 0, 0, 1 y 0, también me dan 0, 0 y 0, 0, 1 y 0. Todo esto, todo este segmento que voy a marcar ahorita, todo este segmento, todo esto me va a dar como resultado 0. Por lo tanto, voy a poder identificar utilizando AND, que esto es 0, perdón, 0. Acá tengo un puntito. Y acá por último tengo otro 0. ¿No? Que es básicamente la representación decimal de la dirección binaria que aparece en la parte inferior, ¿no? Aquí en la parte inferior, ya nosotros, acá en la parte inferior, ya se muestra la comprobación, ¿no? Toda la parte del uso de y o and para comparar bit a bit. Entonces, como ven, el resultado de esta comparación de los dos primeros es lo mismo, la comparación de los dos segundos es lo mismo, y en el tercero es donde pasa el cambio, ¿no? Entonces estoy viendo que al momento de comparar el bit número 5 con lo que corresponde al bit número 5 de la máscara de subred, utilizando AND o y, ¿no? Este y lógico, voy a poder determinar que se comporta como un 0 o se cambia a 0. Por lo tanto, puedo decir que la dirección de red para esta dirección en particular, 172.16.10.1, con máscara de 16 bits, es 172.16.00. Esto vamos a tratar de hacer un ejercicio luego. ¿Ok? Y la dirección de broadcast, no sé cómo la habrán aprendido a hallar, pero básicamente yo siempre les digo que la dirección de broadcast se puede hallar fácilmente con el inverso de la máscara. ¿Qué quiero decir? Si nuestra máscara de subred es 255.255.00, su representación o su inverso o su máscara de wildcard o wildcard, como quieran decirle, se va a comportar de esa manera, ¿no? Y es básicamente hacer una pregunta como decir cuánto le falta a cada octeto para llegar a 255. Entonces a 255 para llegar a 255 le falta 0, a la segunda parte también, y a la tercera le falta, como es 0, le falta 255, 255. Si yo sumo esta máscara inversa o máscara de wildcard o wildcard, como quieran decirle, a la dirección de red, lo que voy a lograr es la dirección de broadcast. Es decir, si a 172 le sumo 0, me va a dar por aquí, ¿no? Vamos a poner acá, 172. Si a 16 le sumo 0, aquí el segundo octeto, me va a dar 16. Si al tercer octeto, que es de la máscara de subred, le sumo 255, me va a dar 255. Y por último, lo mismo, ¿no? Si al cuarto octeto, que es 0, le sumo 255, me va a dar 255. Por lo tanto, la dirección de broadcast será la que aparece aquí, ¿no? Que no se ve muy bien, pero será como resultado esta, ¿no? 172.16.255.255. Solamente sumando la máscara inversa. Esa es la forma como considero a mí me es más fácil hallar las direcciones de broadcast. Y esto, si ustedes, cuando hagamos un ejemplo, si quieren, van a darse cuenta que es recontra sencillo de esa manera. ¿Cómo hallo la cantidad máxima de IPs? Máxima de IPs, no aquellas que son usables, simplemente con la porción de host, ¿no? Si tengo 16 bits para la porción de host, 2 a la 16 es 65.536 direcciones máximas en esta red.
¿Cuántas tengo disponibles? Ah, ya, simplemente menos 2, ¿no? Que son la dirección de red y la dirección de broadcast. Entonces tengo 65.534 que puedo usar en esta subred. ¿Cuáles serían el rango válido? Comienzan con 172.16.0 y lo que va a pasar, y es que aquí para poder identificar cómo se puede hallar, tendríamos que comenzar a jugar con los números binarios, pero la forma fácil de decir es de la máscara de subred, perdón, de la dirección de red, más que de la máscara, perdón, de la dirección de red, un bit, o mejor dicho, más 1 en el último octeto, y acá está, 172.16.0.1, y la dirección de broadcast es tan sencillo como decir de la máscara de subred en el último octeto menos 1, ¿no? 172.16.255.254, ¿no? Esa sería, al menos para este ejercicio, la forma sencilla de hallarlo. Yo creo que hasta aquí ninguna pregunta, algo que no me haya dejado de entender, algo que quieran que repite. Muy bien, entonces yo creo que esto, la parte de recordar esto, está todavía sencillo. Ok. Ok, miren, ¿cuál es la dirección de red? La dirección de red, la dirección de difusión y el número de direcciones disponibles de la clase A 10.128.20.10/8. A ver, vamos a tratar de resolver esto. Yo creo que nos podemos demorar unos 3, 2, 3, 5 minutos, vamos a ponerle. Pero yo creo que sería bueno para tratar de aplicar un poco lo que hemos revisado rápidamente y que hemos estado recordando, encontrar estos detalles, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos son 9:16, vamos a tomarnos unos 4 minutitos para poder dar respuesta a este breve quiz. Si alguien tiene una pregunta, me la hace saber. Profe, una consulta. ¿Qué es la Sí, dirección de difusión? ¿perdón? ¿Qué es la dirección de difusión? Ah, la dirección de broadcast. A Ya, mí, profe. de verdad, sí, de verdad que a veces es mejor usar, a pesar de que suene medio guachafón, los términos en inglés. Estamos más acostumbrados a ello.
Bien, yo creo que 4 minutitos para poder hacer rápidamente esta práctica es recordar cómo se componían o cómo se calculaba la dirección de red, la dirección de broadcast y el espacio utilizable. Está bastante bien. Para el ejercicio, ¿no? Para la dirección 10.128.20.10/8 o máscara de 8 bits o máscara 255.0.0.0, ¿cuál sería la dirección de red? A ver, vamos preguntando. A ver, 2, 4, ok. Acá está. Brenda Aguilar. Brenda, buenas noches. ¿Dónde está Brenda? Está tomando lunch. Muy bien, 4 más. 2, 4. Denis Carrera. Sí, profe, presente. Hola, Denis. ¿Qué Una tal? preguntita. ¿Hallaste o pudiste hallar la dirección de red? Los tres, profe, los tres. Ya. Solo la de red. Solo la de red. Ayúdame con la de red. Allá, Pues ahí en el chat. 10, Ya, no 10 importa. punto, allá, ¿Está bien? 10.0.0.0. Muy bien. Ok, 10.0.0.0. ¿Cómo la hallaste? Allá, porque como es clase A, la Ajá, máscara sería 255.0.0.0, ¿no? correcto. Y los que se pueden cambiar, o sea, el 255 ya no se puede cambiar, pero los tres Muy bien. octetos sí se pueden cambiar. Y como los tres, y como los tres octetos quedan a cero, este, bueno, se convierten todos a cero, ¿no? Así Entonces, es. solamente la primera IP va 10 y los demás ya serían cero, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias. En Muy difusión es bien. todo lo contrario. Sí, ahorita. Vamos a ver si alguien más nos ayuda con la siguiente, ¿no? Que sería la de difusión. Ya nos dijo Denis, y por ejemplo, José María, que es el que encuentro el número 12 por acá, José María Guerra. Buenas, profe, digo. Hola, José María. Me imagino que ya encontraste también la dirección de broadcast. Sí, ¿Cuál es sería la dirección de broadcast? 10.2.55.55.55. 10 punto, ¿cuánto? 255, Ah, 25. 255, 255, 255, sí. Ah, ya está. ¿Y cómo la hallaste? De, similar, o sea, como barra 8 por dirección de bloques, son los demás tienen que ser como dicen el ejemplo, o sea, el 0, 0, 1, con 0, 1 es 0, 0, 0, 0, 0, y Ah, se va anulando. Pues. ya, ok. Muy bien. Entonces ya tenemos máscara de red, máscara de broadcast, que ha estado recontra sencillo. Y el último, a ver, después de gracias José María, 2 4 Julio Carpio nos puede dar el rango válido, ¿no? Usable, disponible. Julio, ¿está Julio? Llamemos con Ouija, Julio. Julio, no está Julio. Bueno, se ha ido también de lonche. A ver, el siguiente. Otros 4, a ver. 2, 4. Luis Troncos. Luis, buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Hola Luis, ¿cuál sería el rango válido de estas dos direcciones? ¿No? Ya tenemos la dirección de red y ya nos dieron la dirección de broadcast. La primera IP utilizable, Sí, la primera y la última. 10.0.0.2 y 10. 10002. No, no me equivoco. A ver, por acá, por acá.
Denis nos dijo que la dirección de red era 10.000. 000. Ujú. Así es. Y José María nos dijo que la dirección de broadcast era 10.255.255.255. Ok, entonces, ¿cuál sería la primera y la última? Profe, ¿puedo? Hola, Profesor. hola. Sí, Kevin. A ver, la primera sería la 10.0.0.1 y la Ajá. última sería 10.255.255.254. Ok, muy bien, gracias. Ok, bueno, ya. Ya, Luis, esta no era la 2, ¿no? Era la 1. Y bueno, ya la próxima me responde Luis. Bien, entonces este ejercicio sencillísimo ha servido para recordar, ¿no? Rápidamente cómo hacer el cálculo de las direcciones, inicio, fin, ¿no? Es decir, dirección de red, dirección de broadcast y el rango usable. Ok, entonces vamos a ver qué más por acá. Recordemos que hay direcciones IP públicas y también rangos privados, ¿no? La dirección IP públicas son las que nos permiten hacer o establecer conexiones con dispositivos remotos a través de Internet, ¿no? La IANA es, digamos, el organismo o el ente que regula toda la parte de direccionamiento y a su vez esto está, digamos, dividido en grupos en función a cómo están dispuestos los países, ¿no? Nuestro, digamos, centro de gestión de red, no, miento, nuestro centro de, digamos, de gestión a nivel de direccionamiento es LACNIC, ¿no? Latin American and the Caribbean Network Information Center, así creo que es. Entonces, la CNIC es el que se encarga de gestionar para todo lo que es Latinoamérica y el Caribe las direcciones IPs y también, bueno, también ahí gestionan algunas otras, algunos como los sistemas autónomos y esas cosas, ¿no? Entonces, hay organismos especializados, no solamente la IANA, sino han delegado a otros organismos para que se gestione la parte del direccionamiento. Todos dependemos de una dirección pública, sin embargo, ustedes saben que a nivel de IPv4 el agotamiento de direcciones, en primer lugar, hizo la división por subredes y al ver que esta forma de tratar de manejar el agotamiento de direcciones no era tan eficaz, se generaron las direcciones IP privadas, que es básicamente todas las direcciones que nosotros tenemos en la casa, ¿no? Todos estas famosos 192.168, ¿no? Que es uno de los rangos de direcciones que tenemos. Sin embargo, estas direcciones a su vez se trasladan o se cambian, por decirlo así, al momento de salir a Internet utilizando, como ven por aquí, NAT hacia una dirección IP pública. Entonces, a través de un RFC se definieron digamos, los rangos de direcciones privadas para cada una de las clases. Entonces, la clase A tiene todo el rango 10, de 10.000 a 10.255.255, es decir, el rango que ustedes hallaron era un rango, todo el rango clase A privado. La clase B tiene 172.16.00 hasta 172.31.255.255, y la que utilizamos normalmente es la clase C, 192.168, que va desde 00 hasta 192.168.255.255. Todo este rango, ¿no?, de 16 bits es el que nosotros podemos utilizar como rango privado. Igual, el de 12 bits, que es 172.16.00, también podemos utilizarlo como rango privado. Y esto ustedes lo pueden validar, bueno, con una simple página web, ¿no? Esta famosa web que es ¿cuál es mi IP? Para que ustedes puedan validar, ¿no?, la dirección IPv4, que ya, caballero, me queda de otra, ¿no? La dirección IP pública que figura hacia Internet y la dirección IP privada, que es la dirección, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 56, acá está, ¿no? La dirección IP privada que tenemos en las casas, ¿no? Esta es la que nosotros nos ven en Internet y esta es la que nosotros vemos en los dispositivos. Desde la migración en fibra a mi casa, ahora tengo direcciones IPv6 asignadas, es decir,
la cosa se va poniendo interesante a nivel de red, ¿no? Ya tengo una dirección IPv6 dentro del rango, voy a decir público, ¿no? A pesar de que no existe eso en el IPv6. Sin embargo, estas Unicast Global ya me permiten establecer conexiones con otros dispositivos en IPv6, ¿no? Igual, ¿no? Acá tengo mi IPv6 Link Local que me permite establecer conexiones con otros dispositivos dentro de la misma red. Esto es, de verdad, algo para mí interesante, ¿no? Porque ya se tienen otras posibilidades al tener una dirección que tiene conexión directa casi hacia Internet sin necesidad de usar NAT, ¿no? Entonces acá mi dirección IPv4 lo más seguro es que esté nateada, o sea, que tenga un NAT en el carrier, en el operador, mientras que la IPv6 teóricamente no debería tenerlo. Bueno, todavía no me he puesto a jugar con eso, pero ya lo haré próximamente. Entonces, ¿cómo estas direcciones privadas salen al mundo público? A través de la traducción de direcciones o Network Address Translation, ¿no? La traducción de direcciones de red. Son las que me permiten hacer el cambio desde el mundo privado hacia el mundo público, ¿no? Desde las direcciones dentro del hogar o dentro de una oficina, dentro de un campus, hacia los servicios WAN o Internet que existan, ¿no? Algunas direcciones IPs, digamos, especiales, vamos a decirle así, ¿no? Como vieron en la definición de direcciones, había una dirección que era 000. Todo el rango 0 no es utilizable y la dirección esta de 4 ceros, como ven, dice, es una dirección que indica cualquier red. Mientras que la 255, 255, 255 también es una dirección de tipo especial y como ven, dice, se puede utilizar como dirección de destino y el tráfico que va hacia esta dirección se envía a todos los hosts del segmento al que pertenece la dirección, ¿no? Entonces tenemos direcciones de tipo especial, ya ustedes conocen la dirección del loopback, así es, loopback, que es la 127.000, ¿no? O mejor dicho, todo el rango 127 está destinado para hacer direcciones de bucle invertido o loopback en inglés. Y como ven, sí. Disculpe que le interrumpa, no sé si podría dar un ejemplo de cómo que se utiliza para hacer la prueba. La verdad que sé que es loopback, sé que esa es la dirección que generalmente se usa, pero ¿cómo es que se usa en la parte aplicativa? ¿Usted cree que nos puede dar un ejemplo? O a mí en particular. No, es muy sencillo, miren. ¿Qué pasaba antes? Profe, ¿no? ¿por qué hay dos cursores? Me marea. ¿Dos cursores? ¿Dónde hay dos cursores? Sí, yo veo dos cursores en su... ¿Así? Ah. Bueno, es lo más loco. No, de verdad no sé, porque tengo uno. Mira, estoy moviendo una pantallita. Bueno, voy a... Ah, no ya sé. se arregló, ya se arregló, ya se arregló. Ah, ya. Habían dos hace ratito. Sí, este Zoom a veces se queda atorado con algunas cosas. Ok. Bien. He traído una ventana en línea de comandos. O sea, ¿qué sucedía antes, no? Los servicios de red eran algo inestables y la pila de protocolos normalmente solía, vamos a decir, caerse, ¿no? A pesar de que el término aplica un poco más para otro tipo de servicios, pero la pila de protocolos solía caerse. Entonces, ¿cómo nosotros probábamos que la pila de protocolos estaba activa? Y es básicamente, por ejemplo, podíamos hacer un ping y utilizábamos la dirección del loopback, ¿no? Esta, que es la clásica. Y se dan cuenta, me responde con un TTL 128. ¿Se acuerdan de lo que les dije del TTL? En función al sistema operativo, estas se van ajustando, ¿no? Windows normalmente lo asigna a 128 para redes internas y 255, si no me equivoco, para redes externas. Así a veces lo marca. Linux lo marca en 64 siempre, y así van marcando. Entonces, yo al hacer esta prueba de ping and loopback, lo que estoy haciendo es algo así como probar si mi capa de red está activa. Ahora, las direcciones de loopback han comenzado a funcionar para mucho más cosas, ¿no? Porque lo que representa esta dirección es algo así como que este host, o sea, se refiere a sí mismo.
Es tanto así que ahora a esta dirección 127.001 también, voy a ponerlo aquí a pesar de que también se le conoce como, o se le hace referencia a esto, ¿no? Localhost. Entonces, básicamente lo que se refiere ahora a las direcciones 127.001 es como indicar, porque si existen 127, sino que yo no tengo ningún servicio corriendo, por eso me va a decir error. Pero si tuviera, por ejemplo, un servidor web aquí, me respondería el servicio web, ¿no? Estoy consultando algún servicio en particular dentro de mi propia PC. No tengo ningún servicio ejecutándose, por lo tanto me dice que no se puede establecer una conexión con el servidor, ¿no? ¿Y por qué no se puede establecer con una conexión con el servidor? Porque estoy preguntándole a mi propia PC si es que algún servicio, en este caso como he abierto un navegador, algún servicio o si tengo corriendo o ejecutando un servicio web, ¿no? Pero lamentablemente como no lo tengo ejecutando, simplemente me acaba de decir que hay un error, ¿no? Que no me puedo conectar. No se preocupen, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios después con respecto a ver cómo funcionan mejor las lupas. Pero básicamente a eso se refiere, para probar el sistema de software de un dispositivo, ¿no? Puedo hacer con un ping, probar la capa 3 a través de 127.001. Puedo llamar a un servicio que esté alojado dentro de mi propia PC a través de la dirección de bucle, ¿no? Con 127.001. Y así, ¿no? O sea, puedo hacer pruebas de diferentes servicios. Lo que, como les digo, lo que implica esta dirección es como decir este host, refiriéndose a su propia PC. Las últimas direcciones que aparecen acá, 169.254.00, son un tipo de direcciones que posiblemente casi nunca la hayan visto. Y estas direcciones que se conocen también como direcciones APIPA, de verdad que ahorita, que son, ahí está, ¿no? Este tipo, ¿no? Automatic Private Internet Protocol Addressing, APIPA, así se llama, así, APIPA. Es un tipo especial de direcciones que funcionaba en la época donde la conectividad era muy limitada. ¿Y por qué se crea este grupo de direcciones? Porque básicamente lo que buscaba en algún momento era que los usuarios no se complicasen la existencia. O sea, antes, hablar de direcciones IP era pues para un grupo, pucha, muy de ingeniería, muy selecto, ¿no? Cuando tú decías IP es como si les estuvieras hablando chino a la gente. En estos tiempos, si no sabes configurar una dirección IP, existe un servicio que te ayuda a hacerlo, ¿no? De DHCP. Ya no te preocupas por configurarlo. Antes no era tan fácil tenerlo de esa manera. Porque también recordemos que los dispositivos ahora se han reducido y en un pequeño dispositivo como es nuestro router, o este modem, router, switch, inalámbrico, access point, todo juntito, también tenemos servicios como DHCP. Antes no existía eso, entonces, ¿qué pasaba? Yo conectaba dos dispositivos y era tan complejo en esa época, estoy hablando pues que los 90s, inicio de los 90s, hasta mediados de los 90s posiblemente, donde la gente no todavía relacionaba que era una dirección IP. Entonces decidieron establecer este segmento de red para autoconfigurar a las PCs y que pudieran tener conectividad entre ellas dos. O sea, es como una suerte de, vamos a decir algo así como que un DHCP interno que tiene cada dispositivo. Y lo que hace es, genera una dirección de manera aleatoria, pero no es del rango 24, es del rango 16. Porque genera los dos últimos octetos, puede generar cualquier dirección IP, no es del rango 24. Aquí me parece que hay un error. Es de rango, es una clase, es un segmento con máscara 16. Genera ambos octetos, el tercero y el cuarto, en cada uno de los dispositivos que no haya recibido una configuración manual o una configuración por DHCP. Pero para no privarlos de conectividad, al menos con la red local, genera una dirección de este rango, ¿no? Que se llama dirección local del vínculo
yo me acuerdo más de estas siglas, a pesar de que no me acuerdo bien qué significan, APIPA. Como ven, dice, si un host no puede obtener automáticamente una dirección IP, el host puede usar una dirección IP de este bloque de direcciones para la comunicación temporal. Es un bloque que casi nosotros no lo hemos visto, porque los servicios de HCP y el aprendizaje de cómo configurar una dirección IP de manera manual han suplantado a que estas direcciones se ejecuten. Sin embargo, todavía siguen existiendo, ¿no? Profesor, una Sí. consulta en función a este, me ha hecho acordar un problema que alguna vez tuve. ¿A qué se debe, o varias veces, a qué se debe de que si una red está con DHCP, un ordenador en particular no pueda obtener una dirección IP? Varios Y tenga que asignárselo manualmente para que pueda reconocer. O sea, de lo que está funcionando muy bien con DHCP, un ordenador deja de reconocer, no se le asigna, pero las otras computadoras sí, y uno tiene que hacerla manualmente. Podrían ser varios factores, ¿no? Podrían ser algún tipo de exclusión en la configuración de HCP. Podría ser simplemente que al momento de volver a solicitar la dirección IP que tenía inicialmente, ¿no? La dirección IP posiblemente ya haya sido vuelta a tomar. Y me refiero a que, por ejemplo, no prendo la dirección, me asignan una IP en particular y cuando apago, no necesariamente no se libera la dirección del servidor de HCP hasta que vence. Cuando la PC prende, vuelve a generar la solicitud de renovación y lo que pasa es que te dice, ya no tengo más IPs disponibles y la IP que yo te di en algún momento ya está ocupada. O sea, podría ser una limitación de direcciones IPs. No sé, se me ocurre esas dos por ahora. Podría ser que la otra, ¿no? Es que la dirección, la PC que tengas conectada, lo hayas conectado a un switch, esté segmentando la red con VLAN y la VLAN que hayas implementado en ese switch en particular que conecta al servidor de HCP, no se esté viendo, o si en el peor de los casos que estés haciendo un reenvío de direcciones de HCP a través de un router y el router no tenga habilitada la opción de transmitir los mensajes o las solicitudes y las DHCP. DHCP, si ustedes recuerdan, de Redes 1, es un broadcast, ¿no? Cuando se envían, cuando una PC pregunta, es algo así como que si yo me parara acá y le dijeran, no, ¿hay alguno de ustedes que me pueda prestar un IP? Y bueno, por ahí algún alma caritativa dirá, bueno, profe, yo le presto una, ¿no? Así funciona. Una PC se enciende y lanza una comunicación en broadcast diciendo, existe un servidor de HCP en la red, si existe uno, o si existiera más de uno, al menos uno de ellos le va a contestar de manera única, decirle, yo te puedo prestar un IP. Segunda vez, le dirá y le enviará temporalmente el IP. Este DHCP lo que va a hacer es responderle también de manera en broadcast, decirle, gracias por la IP tal que me has prestado, ¿no? Para avisarle a los demás DHCP, si existiera más de uno en la red, que ya tiene un IP. El último paso es una confirmación del DHCP donde le dice, sí, te voy a prestar la dirección que me acabas de decir por lo que diga el list time del DHCP, ¿no? O sea, todo funciona muy parecido a veces como funciona la gente. Entonces, algo en esos aspectos podría estar pasando. O sea, habría que revisar. ¿Cómo lo puedes hacer? Wireshark, ¿no? Siendo en la PC, donde tienes el problema, abre un Wireshark, digamos, desconecta el cable de red, limpia el Wireshark, vuelve a conectarlo y vas a ver que va a lanzar posiblemente una solicitud de HCP. Y ahí vas a poder, igual, ¿no? En el servidor puedes abrir otro Wireshark para ver si recibes la solicitud del dispositivo origen y ahí podrías ir descartando qué va pasando en el medio, ¿no? Posiblemente es el switch, posiblemente es el router, o posiblemente el cliente de HCP de la PC está inactivo, que suele pasar, ¿no? Un error en el servicio y ha hecho que el cliente de HCP se desactive. Gracias por las acotaciones, ya me dio más opciones para poder probar.
Sí, eso podrían ser, ¿no? En realidad habría que analizar en el contexto para ver qué se puede hacer, ¿no? Pero con Wireshark yo creo que se analizan varias cosas. Ya, entonces sigamos. Las últimas eran estas direcciones 169254, como les digo, /16. Si yo no me equivoco, ¿sí ves? Voy a abrir Wikipedia, no importa, pero siempre es bueno a veces por acá está, ¿no? Acá está. A pipa se asigna una dirección privada de clase B en el rango 169.254.01 a 169.254 con máscara 16 bits. Ahí está, ¿ven? Algo me acordaba. No estaba mal, hay que corregir esa PPT. Son 16 bits de la máscara de estas direcciones a pipa, ¿no? Por favor, ahí táchenlo cuando lo vean. Yo lo voy a corregir, lo voy a volver a subir. Es 16. No es 24. Y son un tipo de direcciones un poco antiguas para autoconfiguración cuando no hay ni HTTP ni configuración manual. Esto también lo conocen bastante, direccionamiento IPv4 frente a IPv6. Bueno, el agotamiento parte desde el 2009, pero en 2011 se supone que ya quedaban muy poquísimas IPs. Entonces, como les dije, 1 de junio, si no me equivoco, del 2012 se lanzó el Día Mundial de IPv6, donde se prendieron todos los servicios en varios proveedores, ¿no? Esto lo pueden buscar en Google inclusive. Diferencias o características, ¿no? Longitud de 32 bits contra 128. Tipos de direcciones unicast, multicast y broadcast, ¿no? Direcciones de unidifusión, multidifusión y difusión. O sea, es unicast, multicast, broadcast, ¿no? De verdad que no entiendo por qué traducir algunos términos, ¿no? Tipos de direcciones, acá tienen direcciones de unidifusión, multidifusión y las Anycast, dirección de difusión por proximidad, ¿no? Este es un tipo especial de dirección que funcionaba en IPv4, pero de una manera un poco distinta a cómo funciona en IPv6, las Anycast, que se utiliza mucho en función, se trabaja mucho con los DNS y en función a la cercanía del usuario a una dirección IP en particular, puede ofrecer contenido desde el servidor más cercano al dispositivo que solicita o que genera la petición, ¿no? Es un tipo muy particular de direcciones. Reducción, bueno, características, reducción de direcciones IPv4, número reducido debería ser de direcciones IPv4. Y las características de IPv6 no es ilimitado, ¿no? Pero es un número bastante alto de direcciones IPv6. Yo que haría unas correcciones que las voy a hacer, ¿no? Número reducido de direcciones IPv4, número no ilimitado, pero sí un número vasto o amplio de direcciones IPv6, ¿no? Diseño de encabezado de paquete inadecuado, no, un diseño de encabezado mucho más grande y más complejo, pero no inadecuado, pues si no, no funcionaría, más complejo que el de IPv6, ¿no? Sin embargo, ahora sí, ¿no? Encabezado de paquete simplificado. IPv6 es más eficiente por ese aspecto. Inundación por dependencia de ARP, o sea, IPv4 para poder encontrar algunas direcciones MAC, como hemos visto, o si tienes la MAC para encontrar la IP, funciona con ARP o reverse ARP, mientras que IPv6 utiliza algunos mecanismos basados en ICMP, como Neighbor Discovery, para poder encontrar las direcciones MAC o encontrar las direcciones IPs a diferencia de IPv4 ARP, ¿no? Y gracias a esos Neighbor Discovery tienen una suerte de asignación automática de direcciones. El famoso SLAAC, ¿no? Esta de Stateless Address Autoconfiguration, ¿no? Que es esta forma de utilizando esto de ICMP de autoconfigurar al menos 3 parámetros principales, ¿no? Dirección unicast global, link local y puerta de enlace en función a las direcciones, a los prefijos que tenga acá el router asignado en su dirección o en la dirección que conecta a la red, ¿no? Eso también lo vamos a ver en un ejercicio. Posiblemente se acuerden de la parte de IPv6 de redes 1 también, ¿no? Ahí se habló mucho de
dirección, o se habla un poco, en realidad no mucho, se habla un poco de direcciones únicas global, in local, se habla un poquitito de Anycast y luego se revisa cómo funciona Slack en ese aspecto, ¿no? Basado en Neighbor Discovery. Cuando nos toque IPv6 la próxima semana, tenemos Neighbor Discovery. Bueno, vamos a pasar a la parte de subredes. Vamos a dejar, mejor dicho, son 9:50. De verdad hay bastante contenido en estas PPTs. Vamos a dejar subredes e ICMP versión 4 para el día viernes, perdón, para el día jueves, estoy pensando en negocios. Para el día jueves pasaremos subredes ICMP versión 4 y ya que hay una configuración de IPv4, haremos un ejercicio por fin con ENSP para ir conociendo algunos comandos básicos para configurar direcciones y posiblemente para hacer al menos un enrutamiento estático, ¿no? Para comenzar por ahí la cosa. Ok, entonces hoy vamos a quedarnos acá temporalmente, vamos a hacer una pausa en la teoría y nos vemos el día jueves para poder continuar. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar, tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro hasta el momento, antes de irnos. Listo. Bueno, ya el viernes revisamos también la clase de recuperación que tuvimos para la Semana Santa. Y a ver si la hacemos en la semana 4. Tenemos, si no me equivoco, ya la práctica 1, es decir, la próxima semana. A ver si podemos hacerlo tal vez antes para hacer no sé si un repaso o hacer la clase que nos falta, que en realidad estamos en contra con una clase, o la pasamos después de la práctica. Ya eso lo vemos el día viernes. Bien, gracias a todos por la clase, gracias por su participación. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. Igual, profe, gracias. Chao, profesor. Profe, gracias. 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 Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.